Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga a todos muy grandemente. Gracias a nuestro Dios que nos ha permitido estar una vez más aquí para, junto con ustedes, ver la palabra de nuestro Dios. Tenemos un tema muy importante, hermanos, que le hemos puesto conocer a Dios, conocer a Dios. Para esto quiero ver unos versículos de la palabra de Dios que se encuentran en Jeremías 9, 23 y 24, que dice así la palabra de nuestro Dios. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El asunto, hermanos, no es tanto saber acerca de Dios, sino conocer a Dios. Saber implica intelectualidad. Conocer implica vida y relación. Dios no solo quiere que sepamos acerca de Él, sino que le conozcamos a Él. El haber conocido a Dios nos ha traído salvación, nos ha traído vida eterna. En Juan 17:3 dice la Biblia, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, de esto de más cosas. Por el haber conocido a Dios, depende una vida cristiana cotidiana. Depende el desarrollo de la iglesia. Depende la marcha del testimonio. Depende la victoria en Cristo Jesús. En 2 Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Dios no nos lleva de vez en cuando en triunfo. Dios siempre nos lleva en triunfo. Cuando buscamos a Dios donde no está, no tenemos esa relación con Él. En Jeremías 24:7 dice, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. En Juan 17:3, lo que leímos ahorita, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hay que notar que Dios, por medio de su Hijo, ha hecho la obra redentora. Y de esa obra nace un pueblo. Y ese pueblo se multiplica. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El cristianismo no es religión, sino una relación con Cristo. Ya esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La razón de vida es conocer a Dios. Pero para conocer al Padre, primero tenemos que conocer al Hijo. Veamos 3 puntos importantes acerca de conocer a Dios. Tenemos, primero, ¿qué significa conocer a Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Y cuáles son las consecuencias de haber conocido a Dios? En primer lugar, ¿qué significa conocer a Dios? Conocer a Dios significa conocerlo íntimamente. Génesis 4:1 dice la palabra de nuestro Dios,
conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Adán conocía intelectualmente a Eva, pero no era la intelectualidad, sino que era una relación de vida. Por tanto, hubo una relación de intimidad matrimonial, y por esa causa concibió Eva a un hijo, y este lógicamente es un nacimiento físico. Ahora, cuando hablamos nosotros de conocer a Dios, estamos hablando de una relación de vida, de una relación de intimidad también. Y de esa intimidad, hablando espiritualmente, viene la vida eterna. Hemos sido engendrados por Dios, por lo tanto tenemos vida eterna. La vida eterna se adquiere por una comunión con Dios. Lejos de Dios, no hay vida eterna. Hay vida eterna cuando estamos en Cristo y estamos en Dios. Ahora también, conocer a Dios no es asunto religioso. Cuando hablamos de conocer a Dios, a veces tenemos la tentación de caer en el asunto religioso. La experiencia religiosa no es conocer a Dios en la intimidad. Porque dice en Mateo 7, 21 y 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay iglesias donde hacen cultos, donde echan fuera demonios, donde hacen milagros, donde danzan. Y algunos creen que eso es conocer a Dios, pero no es así. Cuando hablamos de conocer a nuestro Dios, hablamos de tener una relación íntima con nuestro Dios. En Juan 10:14 dice la Biblia, Jesús dice: conozco mis ovejas y las mías me conocen. En Mateo 7:23 dice a los religiosos, nuestro Señor: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas personas no conocían a Dios, ni habían tenido comunión con Él. La religión dice: haz esto para que vivas. Y el Señor dice: consumado es, todo está preparado. También conocer a Dios no es cuestión de culto. El pueblo de Israel era muy religioso. Practicaba todos los ritos de la ley. Tenían sacrificios en el templo. Tenían ritos ceremoniales. Guardaban el sábado, etc. Y el Señor les dice: estoy cansado, estoy hastiado, estoy harto de vuestros sacrificios, de vuestros ritos, de vuestras lunas nuevas. Y el pueblo dice: ¿no estableciste tú esto? ¿No determinaste tú estos sacrificios? ¿Por qué dices que estás cansado de algo que tú mismo estableciste? Y la respuesta del Señor fue: porque están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice aquí en Mateo 15, del 8 al 9, la palabra de nuestro Dios. Mateo 15, del 8 al 9, dice así: este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esta gente tenían un concepto religioso, pero no tenían una relación íntima con nuestro Dios. También conocer a Dios no se trata de asuntos de profesión. Cuando se bautiza una persona, decimos, por tu profesión de fe. Y una pregunta, ¿es garantía la profesión de fe para salvación? Pablo dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero no es asunto de profesión, porque algunos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Qué dice aquí? En Tito 1, 15 al 16. Tito 1, 15 al 16, dice así la Biblia. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Sí? A toda buena obra, siendo reprobados, siendo rebeldes, a toda buena obra. Esto es muy importante recalcarlo. Los corrompidos e incrédulos, aún ellos profesaban conocer a Dios, pero con los hechos lo negaban. Entonces no es asunto de profesión, porque el que verdaderamente ha hecho profesión de fe no tiene que decirlo con palabras, porque la profesión de fe se ve en las obras. Hay personas que se han bautizado, que han hecho profesión de fe y se han bautizado, pero no están en la iglesia. Y no se ve en ellos nada a favor de la iglesia. Cuando podíamos ir a la iglesia con mucha confianza, no iban a la iglesia. Inclusive yo, allí enfrente de la casa, por allí, yo bauticé a 3 personas. Pero esas personas no quieren nada con Dios. Viven de una manera, pues, impía. Y entonces no es por la profesión. Dios impulsa las obras del creyente por medio de su Espíritu. El que verdaderamente tiene relación con Dios está en un camino donde puede obrar por la voluntad de Dios. En Santiago 2, 17 al 18, dice la Biblia, Santiago 2, 17 al 18, dice así la Biblia. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y es seguro, hermanos, así es. La fe sin obras es muerta. Reclamamos hasta la salvación, hasta decimos que somos salvos, que tenemos la seguridad de la salvación, pero nuestra vida no está diciendo nada. Está diciendo lo contrario. Está diciendo yo no soy hijo de Dios. No es por profesión de fe. Para mostrar la fe tiene que haber obras. Lo mínimo que podemos hacer es estar en culto.
2 domingos en cada familia cristiana se debe de leer la palabra de Dios, cuando menos, cantar unos coritos, si fuera posible también. Un culto sencillo. ¿Por qué? Porque no podemos estar en la iglesia todavía. Dios nos ayude que para en marzo o abril ya estamos nosotros en la iglesia. Ya vamos a empezar con la ayuda de Dios. Dios nos ayude que pronto podamos vacunarnos también para tener más confianza. Claro, todavía con cuidados. Pero hermanos, se tiene que ver algo en aquel que dice que es hijo de Dios, en aquel que dice que es salvo, en aquel que dice que ha hecho profesión de fe, en aquel que se ha bautizado. La clase de fe que carece de obras no es más que una profesión vacía, sin sustancia, y no corresponde a la fe salvadora genuina. Las obras constituyen la única evidencia posible de fe verdadera. La fe se demuestra por obras de compasión para nuestro hermano que necesita, para nuestro prójimo. Conocer a Dios no se trata de asunto de profesión, sino por obras de compasión. Ahora también conocer a Dios no es cuestión de intelectualidad teológica, porque hay muchos que saben mucho de la Biblia. Hay muchos intelectuales que saben mucho de la Biblia. Saber de la Biblia y textos de memoria, hermanos, es muy importante y es muy bueno. Pero no es lo más importante. Lo más importante es vivir conforme a la Biblia. Hay grandes intelectuales, pero no están viviendo conforme a la Biblia. La vida cristiana no es teología, sino que es amor. En 1 Corintios 8:1 dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. La iglesia se conoce por el discurso, la iglesia se conoce no por el discurso teológico que tenga, sino por el amor que hay entre sí. ¿Sí me entendieron, hermanos? Lo voy a repetir nuevamente. La iglesia se conoce no por el discurso teológico que tenga, sino por el amor que hay entre sí. En Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Esto no justifica que no estudiemos la Biblia. Esto no justifica que no prediquemos la Biblia. Esto no justifica que no enseñemos la Biblia a los niños. Lo que sí es necesario es que si conocemos la Biblia, también debemos conocer a nuestro Dios. Dios es amor. ¿Conocemos a Dios en la medida que amamos? En 1 de Juan 7, 1 de Juan 4, del 7 al 8. Voy a leer aquí, hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Dios. 1 de Juan 4, del 7 al 8, dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo se puede hablar del amor de Dios en un hogar si los niños ven a sus padres peleando? ¿Cómo vamos a predicar de amor en las iglesias cuando están divididas, cuando están enfadadas, cuando están separadas por pleitos? En Juan 14:23
Dice así también, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Voy a permitirme a leer en Juan 14, versículo 23, que dice así. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dice aquí la Biblia. Entonces, hermanos, dice aquí, haremos morada con él. Dice aquí. Hacer morada con Dios significa que Dios está viviendo en mí y yo viviendo en él. Conocer la palabra de Dios es importante, pero es más importante vivirla en amor. En Efesios 3:19 dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Muy bien. Segundo lugar, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer a nuestro Dios? Nosotros podemos conocer a nuestro Dios por medio de la creación. En el Salmo 19, del 1 al 4, dice así también, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Salmo 19, del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Sí? Nuestro Dios se da a conocer, hermanos, por medio de la creación. Dios se revela de esta forma. La predicación de los cielos es maravillosa en tres aspectos. Como predicación realizada toda la noche y todo el día sin interrupción. Como predicación en todos los lenguajes. Como predicación en todas partes del mundo. Como predicación realizada toda la noche y todo el día sin interrupción. De noche se pueden ver las estrellas, se pueden ver los astros, la luna, todo lo que nuestro Dios ha hecho de noche. De día no se diga, el sol está, solamente que esté nublado, pero siempre está el sol también, hermanos. Y aquí pues lo vemos mucho también. Y todo esto, hermanos, significa que nuestro Dios está predicando día y noche. O más bien, esta la creación predica y nos da a conocer a nuestro Dios. Como predicación, también en todos los lenguajes. ¿Por qué? Porque todo mundo ve la obra de Dios, el firmamento, todo lo que Dios ha hecho, toda la creación, todo el mundo lo ve, aunque sean personas de otra nacionalidad, con un lenguaje diferente, con un idioma diferente, ¿sí? La creación está predicando. Con predicación en todas partes del mundo. Claro que sí, en todo el mundo. Podemos conocer a Dios por medio de Cristo también, hermano, su Hijo. En Juan 14, 7 al 9, también dice así la Biblia. Juan 14, del 7 al 9, dice así. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? También tenemos, hermanos, en Juan 1, 18, en este mismo libro, que dice así también la Biblia: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. Dice la Biblia. Muy bien. Vamos a ver, hermanos, ahora, por último, hermanos, ¿cuáles son las consecuencias de conocer a Dios? ¿Cuáles son las consecuencias de conocer a Dios? Tal vez alguien se imagina, bueno, si yo me convirtiera, si yo me hiciera hermano, yo creo que me va a ir bien y voy a vivir muy a gusto y no voy a tener ningún problema. Pues no, hermanos, no es así. De todas maneras hay problemas. Y primeramente a algunos que se convierten con su familia. Le dicen, ya te enredaron, ya te lavaron el coco, ya te engañaron. Y empieza a tener problemas allí. Ya no es lo mismo. ¿Sí? Y esas son las consecuencias de conocer a Dios. El que conoce a Dios tiene problemas. Tiene un enfoque distinto para su vida. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en Filipenses 3, 5, 8. Cambia su vida. El apóstol Pablo. Filipenses, ¿qué dijimos? 3, del 5 al 8. Que dice así. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahora dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo he perdido todo, dice Pablo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando conocemos a Cristo, todas las grandezas vienen a resultar miserias. La arrogancia desaparece. Ahora nos habla también la palabra de Dios acerca de Moisés, que él tenía sus ojos en el galardón. Vamos a ver qué dice aquí en Hebreos 11, 24 y 26. Dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse el hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cualquiera que sufra a causa de su fe genuina, representará a Cristo. En 1 Pedro 4:14 dice así la palabra de nuestro Dios. 1 Pedro, ¿qué dijimos? 4:14. Dice así: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Estas son las consecuencias, hermanos, entonces, de conocer a nuestro Dios. Y hay más, posiblemente. Entonces, conozcamos a Dios, hermanos, en la intimidad. Muchas gracias por su atención.